Listo. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Ya tenemos una asistencia no menor para este monitoreo de normativa urbana en el periodo noviembre y diciembre del 2023, sin perjuicio de que vamos a tocar algunos temas que se abordaron durante el mes de enero. Ya les damos la cordial bienvenida a todos. Como siempre tenemos a nuestra abogada Carmen Paz, que ella nos va a hacer la presentación. Y siempre también poder responder las dudas que surjan durante cada de los puntos que se están analizando. Como siempre ustedes saben, analizamos las circulares del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, modificaciones a los cuerpos legales y reglamentarios que se estuvieran produciendo o que se hayan producido en estos meses, dictámenes de la Contraloría o sentencias de algunos tribunales. Empezamos, Carmen Paz, te dejo para Ya, que... Marisol, gracias. Sí, la verdad que, bueno, agradecerles a todos su participación y la verdad que cada vez parece que es más necesario para quienes participamos de esta industria desde distintos lugares, de distintas profesiones, el mantenerse informado. Y en ese sentido, el apoyo que le da la AOA a sus asociados es bien importante porque es necesario totalmente estar al día en las distintas interpretaciones que van saliendo. Cada vez más tiene más preponderancia no solamente la DDU, sino que las interpretaciones que va haciendo la Contraloría y que a veces pueden afectar el desarrollo de los proyectos. Así que bien importante, junto también con las sentencias y lo que va apareciendo como tendencia en lo que son los tribunales, tanto en materias urbanas como ambientales. Así que bueno, estamos partiendo este año con lo que es el cierre de lo que fue el año 2023. Tuvimos en el mes de noviembre esta BDU 489 y que se emite esta circular con el objeto de modificar una DDU anterior, que es la 315 del 2016, que imparte instrucciones respecto de la aplicación de los artículos 72 al 75. Estos artículos 72 al 75 que están en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el 2115, 2139 y 2140 de la ordenanza regulan un instrumento que son los planes seccionales para establecer zonas de remodelación urbana, ¿ya? Instrumentos que cada vez se están utilizando más. Hay varias comunas que han, a través de estos planes seccionales, eh, hecho remodelaciones de zonas, o sea, zonas de remodelación urbana, permitiendo de alguna manera entonces revitalizar sectores en que la normativa urbana no ha sido debidamente aplicada por distintos motivos y entonces darle un uso distinto. Hoy con el plan de emergencia habitacional estos usos distintos van muchas veces vinculados a la vivienda y el equipamiento. Y acá lo que se estaba modificando es que se elimina un numeral 7 pasando el 8 a ser el nuevo numeral 7. Básicamente lo que se hace de esta circular es que se elimina este artículo de la circular en que decía la fijación de zona de remodelación, como dispone el artículo 72, será respecto del plan regulador comunal y respecto al plan regulador metropolitano o intercomunal cuando dicho instrumento haga los efectos de plan regulador comunal conforme establece el artículo 38. Entonces, acá esta redacción de la circular, en la circular 315, de alguna manera nos estaba limitando la zona de remodelación a la iniciativa comunal a través del plan regulador comunal y respecto de la iniciativa de modificación a través del plan regulador metropolitano o intercomunal, solo cuando, de acuerdo al artículo 38, este estaba dictando normas supletorias respecto del plan regulador comunal en alguna materia. Al eliminarse este número 7, la verdad es que queda una interpretación amplia, en el sentido de que no solamente para estos casos, cuando son normas supletorias, sino que también en otros casos, simplemente cuando haya normas del plan intercomunal que requieran ser modificadas en virtud de este plan de remodelación del artículo 72 al 75. Así que en ese sentido, esta circular 315 tenía esta interpretación restrictiva que se elimina. Para recordar solamente, o para que ustedes lo tengan acá en la presentación, el artículo 72 es el que fija el concepto de lo que son estas zonas de remodelación. La iniciativa la tienen, bueno, primero las municipalidades que tengan plan regulador y que puedan fijar estas zonas de remodelación, en que se dispone congelar la situación existente, se hace un diagnóstico de por qué la zona requiere ser remodelada y se establece entonces las nuevas normas urbanísticas que le van a aplicar al sector.
También lo puede hacer la Seremi de oficio en ciertos casos y también, por ejemplo, cuando no existe plan regulador comunal, en ese caso la atribución es de la Seremi, ¿ya? Es importante tener sí en consideración de que estos planes seccionales requieren hacer evaluación ambiental estratégica, entonces si bien el procedimiento es relativamente simple, hay que considerar el plazo de evaluación ambiental estratégica que es por lo menos entre 6 meses y un año, ¿ya? Entonces, para hacer esta zona de remodelación, se estudia y aprueba este plan seccional de la zona escogida, se determinan sus nuevas características, normas urbanísticas, suelos, trazados viales, densidades, etcétera, ¿ya? Así que eso respecto a la de U489 y de esta interpretación más amplia que se elimina de la circular. Luego tenemos este dictamen de la Contraloría en relación a una consulta que había hecho el señor Patricio Germán de la Fundación Defendamos la Ciudad en cuanto a los conjuntos armónicos y específicamente al caso de los conjuntos armónicos cuando se refiere a la superficie, a la condición de superficie, cuando el instrumento de planificación territorial no ha fijado la superficie predial mínima. Y él decía, la condición de dimensión podrá cumplirse, perdón, la DDU 438 decía que la condición de dimensión podrá cumplirse si el predio de que se trata tiene una superficie no inferior a 5.000 metros. Es decir, independiente de que el plan regulador comunal no tuviera norma de superficie predial mínima, de todas maneras la condición de superficie para conjunto armónico se cumplía si este predio resultante tiene una superficie que sea al menos de 5.000 metros cuadrados, independiente del instrumento de planificación. Según Germán, esta interpretación sería una modificación de la ordenanza y sobrepasaría las facultades de interpretación que tiene la DDU, ¿ya? Según él era una interpretación demasiado positiva o extensa, ¿ya? Al respecto, la Contraloría, bueno, primero señala que el artículo 107 de la ley establece la posibilidad de aprobar conjuntos armónicos bajo ciertas características y condiciones. Una es la de dimensión, como señalamos. El 264 de la ordenanza dice que respecto de esta condición tiene que ser un terreno cuya superficie total sea igual o superior a 5 veces la superficie predial mínima establecida por el plan regulador respectivo. Ahí tendríamos entonces la superficie predial mínima siempre que la superficie total no sea inferior a 5.000 metros. Entonces nos agrega este segundo elemento a la norma en que entonces siempre tiene que haber una superficie que al menos sea no inferior a 5.000 metros, ¿ya? Entonces, en el caso en que los planes reguladores fijen una superficie predial mínima mayor a 1.000 metros cuadrados, verificada la primera exigencia, se cumple automáticamente la segunda, porque ya, por el hecho, digamos, de que sea 5 veces, va a cumplirse con los 5.000 metros. Por su parte, si la superficie predial mínima es menor a 1.000 metros cuadrados, supongamos 500, en ese caso nos daría un total de 2.500. Por lo tanto, no sería suficiente cumplir con ese primer requisito, sino que además debiera cumplirse con el segundo, que es que al menos tenga los 5.000 metros, ¿ya? Entonces, en lo que concierne a la condición de dimensión para la aplicación de la figura de conjunto armónico, dice la Contraloría, en las situaciones en que el instrumento de planificación territorial no fija una norma de superficie predial mínima, ello no obsta a su aplicación. Perdón, ahí me faltó una vea, no obsta. La ausencia de norma de superficie predial mínima en un instrumento de planificación no es obligatorio contar con ella. En ese caso, cuando no se establece superficie predial mínima, significa que está libre en su mínimo y por lo tanto entonces esa sería la normativa aplicable, superficie predial mínima libre, ¿ya? Esto que podría llevar a desnaturalizar la exigencia de dimensión en el caso del conjunto armónico, se ve impedido por la regla segunda, que es que la superficie no sea inferior a 5.000 metros cuadrados. De esta manera entonces se cumple con el espíritu que tiene esa norma del conjunto armónico. Misma regla que aplica a todos los otros casos en que el instrumento de planificación territorial fije una superficie predial mínima inferior a 1.000 metros cuadrados, en que también tiene que cumplir con ese mínimo de 5.000 metros. Entonces, de esta manera, la Contraloría respalda la circular 380 de la DDU, indicando que esa interpretación es correcta respecto de la aplicación de la superficie en el conjunto armónico. Luego tenemos esta consulta. Carmen Paz, ¿Sí? dos cositas. Devuélvete un poquitito. Sí. A esta aguanté. Sí, al dictamen. Entiendo eso sí de que esto era un oficio, no era una DDU, ¿ya?
es un ordinario y por lo tanto, si una de las cosas que le dice la Contraloría, Ah, sí, cierto. sí, una de las cosas que sí le dice la Contraloría al Ministerio de Vivienda es que su facultad es de emitir circulares. Eso se lo ha dicho en reiteradas ocasiones al Ministerio de Sí, Vivienda cuando sacan oficios y no sacan circulares de la DDU. circular. Por lo tanto, ahí lo que sí le dice la Contraloría, oiga, usted su facultad no es de oficiar, sino que, o sea, digamos, no es de ser documentos privados, llamémoslo así, sino que emitir circulares. Así Por es, lo tanto, lo que efectivamente. debería hacer, obviamente, la DDU es traspasar este pronunciamiento a una circular de aplicación General, general. Y lo claro. otro, solamente es como un recordar de que tiempo atrás también en algunos de los informes normativos, esto es para, como digo, para recordar nomás, la Contraloría también había objetado una circular de la DDU, que esto sí era circular respecto también algo similar a esto, que tenía que ver como la manera en que se cumplía con la superficie predial mínima, ¿ya? De los 5.000 metros y las 5 veces si es que tenía que cumplirse como superficie neta o como superficie bruta en aquellos terrenos que estaban declarados de utilidad pública. La postura del Ministerio de Vivienda era que era superficie neta, o sea, tenía que haberle descontado la superficie afecta declaratoria de utilidad pública, lo que obviamente hacía que no cumplía los 5.000 metros. Pero en ese Eso caso la... viene en el dictamen siguiente, ¿ah? Me parece que ¿Sí? justamente la consulta de la AOA se refiere a ese punto. Tenía razón, yo pensé, sí, tenía Veámoslo razón. y ahí lo Ya, comentamos, dale, Marisol. toda la Sí, razón. está acá, porque justamente a raíz de esa interpretación que tenía la DDU es que la AOA, a través de, en ese momento su presidenta Mónica Álvarez de Oro, en representación de la AOA, impugnó esta circular, que era una circular específica, 474, de específica eh, de la DDU número 35, en que se pronunciaba sobre la aplicación del artículo 264, justamente el que estábamos viendo recién, ¿ya? Acá la DDU señalaba que la superficie predial mínima exigida para el emplazamiento de un proyecto que requiere la calidad de conjunto armónico debe corresponder a la superficie resultante una vez descontada el área afecta a la declaratoria de utilidad pública. ¿Ya? Y que esa interpretación, de acuerdo con lo que solicitaba la AOA, excedía las facultades que le concede el artículo cuarto, ya que con esa interpretación se modificaría la normativa vigente. ¿Ya? Entonces, justamente por lo que decía acá Marisol, de que eso no lo indica la ley ni la ordenanza, era una interpretación de la DDU, y con ello, entonces, efectivamente, la posibilidad de que los predios cumplieran con con esta condición de dimensión se hacía mucho más difícil si se les descontaba el área afecta. Sobre la materia, la Contraloría dice que el artículo 63 prescribe que la fusión de dos o más terrenos en uno solo tendrá un beneficio de mayor densidad a través de aumentar el coeficiente de constructibilidad del predio en un 30% cuando resulten terrenos de 500 metros o más y podrá acogerse a los beneficios que otorga el concepto de conjunto armónico. Al respecto, corresponde señalar que del tenor literal de la normativa citada, no se aprecia que tratándose de proyecto acogido a conjunto armónico para computar la superficie predial mínima exigida, debe previamente descontarse el área afecta a declaratoria de utilidad pública, como lo provee la circular 474 específica 35 de la DDU. En consecuencia, la mencionada DDU específica número 35 de 2007 de la referida División de Desarrollo Urbano excedió las facultades de interpretación que le son propias en virtud del artículo cuarto, al disponer una condición no prevista para los conjuntos armónicos. Porque efectivamente en otras normas de la ordenanza se indica específicamente que tiene que descontarse la superficie afecta declaratoria, cosa que no ocurre con el caso del conjunto armónico y por lo tanto efectivamente entonces la DDU con esta interpretación le estaría agregando una condición adicional que no está contemplada en la ley y por eso entonces esta interpretación de la DDU va a tener que ser dejada sin efecto. ¿Ya? No sé, Marisol, si querías agregar algo al respecto. No, es que era relacionada a las dos. Se me había olvidado que efectivamente estaba en esta Sí, materia. la Súper verdad bien. que salieron estas dos, digamos, circulares de la Contraloría prácticamente juntas, ambas Ujú. referidas al conjunto, a los temas de conjunto armónico, la superficie predial, y ambas con interpretaciones que a nuestros juicios son correctas y van en la línea de que justamente lo que se había planteado como AOA en la materia. Luego viene este dictamen que es bien interesante, la verdad que
lo encontré, salió el 10 de noviembre del 2023 y acá corresponde a una consulta que hizo la municipalidad de Hualpén y que curiosamente esta consulta que hace la municipalidad de Hualpén es algo que ocurre bastante frecuentemente, que tiene que ver con que si procede que la dirección de obra le exija a los dueños de terrenos la urbanización de una vía de servicio que enfrentan sus predios para el otorgamiento de permiso de edificación y de recepción municipal de obras existentes en esto, ¿ya? Acá la municipalidad indica que en el plano de subdivisión, proyecto de parcelación, sucesión Price, fijó a esta sucesión, porque era una sucesión, ¿ya? Era producto, digamos, de una sucesión hereditaria, la obligación de urbanizar lo que no habría ocurrido y se le estaría solicitando a los actuales propietarios de alguno de esos predios que para poder regularizar las construcciones existentes tenía que desarrollar, realizar Sí, la porque vamos a tener urbanización que tener de mucho la cuidado vía de cuando... servicio que enfrenta este predio, ¿ya? Acá la Contraloría General de la República indica que tanto el permiso de edificación como la recepción definitiva son procedimientos reglados, cosa que ha venido diciendo de manera consistente en el último tiempo en distintos dictámenes vinculados con distintas materias, en los que la dirección de obra solo le compete verificar el cumplimiento de la ley y la ordenanza, en especial en cuanto a las normas urbanísticas aplicables y a las condiciones consignadas en el referido permiso de edificación, ¿ya? En tanto, el artículo 136 de la Ley General precisa que mientras en un loteo o subdivisión de un predio no se hubieran ejecutado todos los trabajos de urbanización, no será lícito al propietario, loteador o urbanizador de los terrenos enajenarlos a cualquier título, ¿ya? Ahora, lo que ocurre es que, bueno, a veces se enajenan, se garantizan, y en este caso no correspondía a una figura de enajenación, sino que había sido por una sucesión hereditaria. Por lo tanto, habían adquirido los distintos lotes, pero no había sido una enajenación. Por lo tanto, en este caso no se le aplicaba el artículo 136, ¿ya? A su vez, el artículo 223 de la ordenanza establece en su primer inciso que la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación o demolición de edificios no generan por sí solas obligación de ejecutar obras de urbanización. Por lo tanto, por regla general, las autorizaciones relacionadas con el permiso de edificación y la recepción definitiva respecto de un predio no obligan a ejecutar obras de urbanización y por lo tanto entonces no procede que la dirección de obra le exija a los dueños, a quienes posteriormente habrían sido transferidos esos lotes que fueron en el fondo no divididos, sino que fueron adjudicados a distintos herederos en esta sucesión, la ejecución de las obras de urbanización pendiente al momento de regularizar las construcciones levantadas o su recepción, cuya obligación de urbanizar compete al propietario del terreno que se lotea. Ahora, dice, asimismo, tratándose de subdivisiones hereditarias, que era este caso, los requisitos de urbanización del artículo 134 de la ley solo serán aplicables cuando cada heredero pretenda enajenarlo a un tercero. O sea, al momento de la enajenación de ese terreno, ahí sería exigible la obra de urbanización, debiendo dejarse constancia en el plano que no se autoriza la enajenación de los lotes resultantes sin la correspondiente urbanización. No al momento de la adjudicación de los lotes por herencia, sino que al momento que cualquiera de esos lotes sea enajenado. Ahora, si esto no ocurre y los lotes fueron enajenados sin la correspondiente urbanización, ahí lo que corresponde es aplicar las sanciones de la ley, pero no hacerle exigible la urbanización para regularizar las construcciones que estén en ese respectivo lote. Si la dirección de obra constata infracciones a la normativa de urbanismo y construcciones, se deben efectuar las denuncias que proceden ante los tribunales de justicia. ¿Ya? Es decir, no es el momento de la regularización de las construcciones el momento en el cual la dirección de obras puede hacer las exigencias de urbanización de una vía que enfrentan, si no se hizo al momento que se enajenaron. Entonces, este tema es bien interesante porque la verdad que esto ocurre bastante. Y como dice acá, en el fondo,
la construcción, reconstrucción o reparación, alteración, demolición en un terreno particular no generan por sí solas la obligación de ejecutar las obras de urbanización. La obligación de ejecutar las obras de urbanización surgen en los casos que establece la ley, que son la subdivisión afecta, copropiedad afecta o el loteo. Y en este caso, la obligación de la ley era que al momento de enajenar esos terrenos se tendría que haber cumplido con la obligación de urbanizar lo que había sido originalmente una adjudicación a través de sucesión hereditaria. No sé si hay dudas respecto de este tema, Yo que la tengo verdad que una, a Carmen mí me Paz, ha pero tocado verlo bastante, ¿ah? La verdad que por eso traje a colación este dictamen, porque me ha tocado casos como este, de hecho en la región metropolitana. yo tengo una duda, pero no necesariamente que uno la pueda responder, y lo digo con harta franqueza, pero son dos cosas. Uno, a mí también me ha tocado este caso, primero porque muchos entienden de que efectivamente la persona, el heredero, tenía como facultad de haber enajenado el lote sin haber urbanizado. Yo creo que ahí es el primer error, o sea, Sí, es súper claro cuando se le señala, ok, se le asignan, se le subdivide y se le asignan, digamos, a cada uno de los herederos, tres hermanos, ya, terrenos uno, dos y tres, sí, pero él, mientras se mantenga en su poder, no tiene ningún problema. Pero si él lo va a vender, efectivamente tiene la obligación de venderlo urbanizado, o ahí le así aplica, es, digamos, urbanizado garantizado. Así que así es. ahora, ¿cuál es la situación que viene después de eso, en la eventualidad de que no se hizo esa urbanización respecto de los permisos de edificación? Dos temas que sacan a relucir las direcciones de obra. Uno es que te señalan de que yo no puedo recepcionar las obras si es que el barrio no se encuentra urbanizado, ¿ya? O sea, que es como la liguen, digamos, efectivamente a la recepción, porque sacan un tema de la ordenanza general. Y lo segundo, que ha entrado harta a colación de alguna manera, tiene que ver con las exigencias de urbanización, pero como medidas de mitigación de un IMIR. Ujú. O sea, que no es por la vía del permiso de urbanización, sino que por la vía del IMIR, que por lo tanto igual Te te obligan obligan a como a urbanizar, urbanizar. ¿Ya? sí. Esas son por lo menos las circunstancias en que nos enfrentamos con la claridad que la Contraloría dice que no son exigencias de urbanización, pero que al final la municipalidad te insiste en que se urbanice. Claro, claro. El IMIB es un camino con bastante más respaldo legal en ese sentido para exigir la urbanización de la calle por todo el tema, digamos, sino de la imposibilidad del acceso y el efecto que genera como carga o externalidades urbanas el recepcionar esta construcción sin hacerse cargo de la urbanización de la vía que enfrenta. Pero la Contraloría, de alguna manera, lo que dice acá es que la recepción por sí sola no permite exigir la urbanización, sino que ésta se debió haber hecho al momento de enajenar. Ahora, ahí también hay responsabilidad de mis colegas abogados, porque en el fondo cuando se enajena y uno revisa esos títulos, provienen de una sucesión hereditaria y efectivamente porque acá hay un tema detrás que es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque la ley obliga a urbanizar al momento de enajenar y la adjudicación por herencia no se entiende una enajenación, sino que un modo de adquirir el dominio distinto, que es la sucesión hereditaria. Entonces, no cabe dentro de la figura de enajenación, que tiene que ser a través de algún contrato, una compraventa, una donación, etcétera, ¿ya? Entonces, por eso es que estos herederos quedan liberados de la obligación de urbanizar, pero no así los futuros compradores. Y ahí claramente hay una falta evidente al cumplimiento de la ley cuando se enajena estos lotes sin cumplir con la obligación de urbanizar. Así que ahí es algo en lo que hay que tener ojo cuando se compre algún terreno a sucesión hereditaria en este tipo de circunstancias, cuando hay una vía no urbanizada. Y además, bueno, tal como dice Marisol, probablemente esa exigencia va a venir finalmente a través de las exigencias del IMIP. Bueno, Carmen siguiendo Paz, acá, una sola cosa, porque cortita nomás, antes de que se me olvide. En respecto a la circular, la de deuda específica que revisamos recién sobre conjunto armónico, tener cuidado de que todavía está publicada en el Ministerio de Vivienda, por si alguna municipalidad se la saca en cara. Van a tener que demostrar con el dictamen, por el dictamen, eh, porque todavía está sí. publicada como circular vigente.
Sí, no, la verdad que ojalá que lo aclaren luego porque es importantísimo en una figura tan utilizada como el conjunto armónico que quede claro para muchas municipalidades que exigen descontar las afectaciones. Así que este dictamen de la Contraloría, ténganlo a mano, anótenlo y ténganlo presente. Acá la Municipalidad de Las Condes le pregunta a la Contraloría sobre la DDU 468 que había interpretado respecto a la actividad Dark Kitchen o cocinas negras, que son estas cocinas en el fondo que se utilizan para todo lo que es el delivery de distintos tipos de alimentos, pero que en realidad no hay atención de público, sino que solamente se cocina y se entrega, ¿ya? Y que sería asimilable a un equipamiento de comercio con características similares a una fuente de soda. Acá, Dark Kitchen, como yo les comentaba, es un modelo de negocio que consiste en habilitar un lugar con cocinas para elaborar comidas para el retiro o despacho, sin que por lo general se contemple un espacio destinado a consumo en su interior. Entonces, si bien no está definido en la normativa, esto se puede afirmar que se trata de locales comerciales que se caracterizan por la atención de público con consumo directo de alimentos, que no, perdón, se caracterizan por la atención, porque no hay atención de público con consumo directo de alimentos en el mismo establecimiento. En consecuencia, y puesto que se trata de actividades distintas, no se advierte sustento para asimilar las dark kitchen al equipamiento de comercio fuentes de soda. Además, en caso de no darse los elementos característicos de las fuentes de soda, no podrían calificarse como comercio, sino que como actividades productivas, siendo solo una actividad de producción de alimentos, con lo cual, digamos, cambia fundamentalmente la naturaleza de este tipo de actividades en que dejan de ser equipamiento comercio para pasar a ser actividades productivas y que evidentemente eso implica una restricción bastante mayor en la mayoría de los instrumentos de planificación. Perdón, voy a aclarar acá que yo lo leí mal. Entonces, en el caso del Dark Kitchen es un modelo de negocio en que se entregan alimentos sin haber consumo y en la fuente de soda sí son lugares en donde hay atención de público con consumo directo de alimentos. De esta manera, entonces, se le indica también a la DDU que va a tener que corregir la interpretación que había hecho respecto de este tipo de actividades en la DDU 468. No sé si hay alguna duda respecto de eso, porque luego ya ahora vamos a cambiar de tema, y nos vamos a ir a este tema que la verdad es que no deja de aparecer en dictámenes, en fallos de tribunales, etcétera, y que tiene que ver con el uso del suelo rural. Acá, este dictamen del 30 de noviembre del 2023 se consulta respecto nuevamente de las parcelas divididas por el 3516, que son las parcelas de grado. El artículo primero del 3516 dispone que los predios resultantes de una subdivisión quedan sujetos a la prohibición de cambiar su destino en los términos del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y dice expresamente este artículo de esta ley que permite subdividir en el área rural en 5.000 metros. Dice que en estos predios está prohibido abrir calles, subdividir para formar poblaciones y levantar construcciones. Dicha prohibición en los términos del aludido artículo 55 tiene dos tipos de excepciones, o por lo menos así se ha interpretado hasta la fecha. Primero, las necesarias para la explotación agrícola del inmueble o para las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores, que es la primera excepción, y esta justamente, la que habla de la vivienda del propietario y sus trabajadores, es la que ha permitido el desarrollo de estas parcelas de agrado en nuestro territorio rural, ¿ya? Y luego en el número 2 del artículo 55 se habla de las pormenorizadas en su inciso cuarto, que son construcciones industriales, turismo, equipamiento, infraestructura y poblaciones, en la medida que aquellas cuenten con las autorizaciones y informes favorables del CEREMI y SAC, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la Contraloría sobre esta materia? Y acá lo relevante de este nuevo dictamen es que le entrega ahora facultades directas a las direcciones de obras municipales, cosa que no había hecho de manera tan directa, más bien lo que había hecho era reiterar la obligación que tiene la Seremi de cautelar porque no se desarrollen núcleos urbanos al margen de la planificación. Ahora dice que los directores de obra tienen que verificar que las solicitudes de permiso de edificación que se les presenten en las unidades de parcela de cualquiera de estas subdivisiones se inserten en un proyecto que mantiene la aptitud agrícola, ganadera o forestal del terreno de que se trate. Es decir, que entonces se cumpla en estos permisos
que son parte de un proyecto, con lo que obliga la ley, el decreto ley 3516, y esto es mantener el destino agrícola, ganadero o forestal de estos predios subdivididos. Se estima fundadamente que el otorgamiento del permiso va a importar infringir la prohibición de cambiar su destino. Los directores de obras deberán denegar las solicitudes. Luego dice que en cuanto al rol de las Ceremis, deben cautelar la generación de áreas urbanas en sectores rurales al margen de la planificación, esto ya lo había dicho muchas veces, de modo que procederá a que emitan un pronunciamiento desfavorable en el evento de detectar infracciones a dicha normativa, es decir, que se genere el núcleo urbano al margen de la planificación por estas subdivisiones. Eso sería en cuanto a este dictamen en relación a las subdivisiones del 3516. Luego tenemos una sentencia del tercer tribunal ambiental que corresponde justamente a la zona del sur, Valdivia, Puerto Montt, etcétera. Y acá hubo una reclamación deducida por los titulares de un proyecto inmobiliaria SMS que desarrollaba un proyecto Parque La Ballena en la comuna de Valdivia, en contra de la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente que lo sancionó por no haber ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental. Lo anterior por corresponder, de acuerdo a la Superintendencia de Medio Ambiente, a un proyecto que cumple con lo establecido en los literales H del artículo 10 de la Ley 19.300. Los reclamantes postularon que esta subdivisión no era un proyecto urbano y expusieron que la subdivisión, en virtud del 3516, correspondía a 49 predios agrícolas y que se realizó, digamos, conforme al 3516, y que los inmuebles resultantes de esta subdivisión van a ser destinados a fines agrícolas, ganaderos o forestales, lo que no obsta la construcción en ellos de la vivienda de los propietarios. Es decir, se apega primero a lo que dice el 3516 y luego al inciso primero del artículo 55 en que dice la excepción que vimos, en que se puede construir la vivienda del propietario y sus trabajadores. Sin perjuicio de ello, uno de los elementos que considera el tercer tribunal ambiental para indicar que este proyecto tenía que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental es el reglamento de esta subdivisión, ¿ya? Subdivisiones que comúnmente cuentan con una especie de reglamento y hablan de reglamento de copropiedad o del condominio, cuando en realidad no es una copropiedad, porque recordemos que no se pueden aprobar copropiedades en el área rural, salvo si son a través del artículo 55. Y dice que cuenta con un reglamento de orden y convivencia, conforme al cual se puede extraer la siguiente información. Bueno, primero, el proyecto se denomina Condominio Parque La Ballena. Los lotes deberán, dice, ser destinados solo a uso habitacional particular. Dentro de cada lote se podrán construir 2 viviendas. Y dice que las viviendas que se construyan deberán adecuarse a las exigencias establecidas, las cuales señalan indicaciones sobre alturas máximas de las construcciones, revestimiento, diseño, distanciamiento medianero, disposición de aguas servidas, entre otros. Situación que es muy común en reglamentos de este tipo en condominios de parcelas de 3.516 que van a ser destinados efectivamente a segunda vivienda. Entonces, en consecuencia, las características del proyecto se ajustan a la tipología contenida en la letra H, subliterales H11 y H13, en tanto el proyecto corresponde a un conjunto de viviendas que contempla obras de edificación. Además, requiere de un sistema propio de producción y distribución de agua potable, así como un sistema de recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, y además se ubica en una superficie superior a 7 hectáreas. Y esos serían entonces los elementos que harían que este proyecto sería calificado como proyecto inmobiliario, por esos literales de la letra H. Y por ese motivo corresponde que ingrese al CEA como dispone el acto reclamado, ¿ya? Así que con eso se suma esa otra arista al tema de las subdivisiones o parcelas de agrados en el área rural. Y luego tenemos acá un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de afectaciones de utilidad pública en los planes reguladores, ¿ya? Acá, la verdad que este requerimiento y su resolución no dista demasiado de las interpretaciones que ha hecho sobre esta materia de manera reiterada el Tribunal Constitucional, pero tiene un par de elementos que era interesante considerar y traer a esta reunión. Primero acá, GAG Inmobiliaria interpone un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional en base a un reclamo de ilegalidad contra la Municipalidad de Conchalí. Este reclamo se dirige en contra del SIP que emitió la municipalidad, en el que consta que el inmueble de la requerente se encontraba afecto a utilidad pública por emplazarse en una zona declarada como parque adyacente a vialidad.
La parte requirente manifestó que la aplicación del precepto impugnado, al grabar su terreno con una declaratoria de utilidad pública que se extiende indefinidamente, vulnera la igual repartición de las cargas públicas y la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y el derecho a desarrollar una actividad económica lícita. Ahora, es importante aclarar que en este caso ellos habían solicitado anteriormente otro SIP varios años antes y ocurrió que este terreno había dejado de estar afecto por efectos de la ley, digamos, de que indicó que las caducidades de las afectaciones, las que luego fueron repuestas, pero en el intertanto ellos habían obtenido un SIP en este terreno y en ese SIP se les permitía la construcción de vivienda, equipamientos y comercio en ese terreno. Luego, cuando ya definitivamente iban a realizar la construcción, solicitaron un nuevo SIP y ahí nuevamente los terrenos estaban afectos a utilidad pública y por lo tanto ya no podían construir. Ahora, ¿qué dice el Tribunal Constitucional sobre esta materia? Dice que las limitaciones establecidas por el legislador que se imponen al dominio y restringen las facultades del propietario, como suceden con las declaratorias de utilidad pública, constituyen cargas que se caracterizan por su gratuidad, ya que se fundan en la función social de la propiedad, ajustándose a la Carta Fundamental. Entonces, respecto de que estas cargas de las afectaciones de utilidad pública establecidas de manera indefinida afectarían el derecho de propiedad de esos propietarios, el Tribunal Constitucional en el fondo lo desecha porque dice que corresponde a la función social de la propiedad, aunque estas cargas sean indefinidas. El Tribunal Constitucional señala que no existe un derecho de propiedad sobre normas, es decir, de que ellos, a pesar de que habían tenido un SIP anterior que les permitía construir, esas normas habían cambiado y que por lo tanto entonces esas normas ya no estaban vigentes. Por su parte, el SIP no genera derechos para el titular de la propiedad, lo reitera el Tribunal Constitucional, solamente entrega información aplicable a ese momento, pero que esa información puede cambiar. Y dice algo que es interesante y que no lo había dicho antes en estos términos, es que dice que es el anteproyecto aprobado por el director de obras municipales el que otorga al interesado un derecho adquirido para construir, conforme a la normativa urbanística vigente al momento del ingreso del anteproyecto, siempre que este anteproyecto, en definitiva, se someta a la aprobación del permiso dentro del plazo establecido, 180 días o un año, según el tipo de proyecto de que se trate. Entonces, acá lo novedoso de esta sentencia del Tribunal Constitucional es que siempre había hablado de que teníamos derechos adquiridos solo a partir del permiso, del ingreso del permiso, ¿ya? Y acá lo está ampliando al anteproyecto aprobado. Mediante el anteproyecto aprobado, yo no solamente en el fondo tendría derecho a construir lo que las normas ahí me indican, sino que de alguna manera tendría un derecho adquirido respecto a esas normas aplicables a mi terreno. Así que eso lo está respaldando el Tribunal Constitucional y esto no es menor porque hay que recordar que la norma que me respeta digamos, la normativa respecto del anteproyecto y también incluso respecto del permiso en el 113 están establecidos en la ordenanza y esto es rango reglamentario y no rango legal. Por lo tanto, esa es una materia que el Tribunal Constitucional aquí la respalda, pero que es bien importante que ojalá se incorpore a nivel legal para dar mayor certeza a los permisos de edificación y a los anteproyectos. Marisol, eso respecto de esta primera parte, no sé si hay alguna pregunta, sino para seguir con lo que tiene que ver con el proyecto de ley proyecto de ley llamado Fuensalía, que tú nos ibas a informar Ujú. las acciones que ha hecho la AOA al respecto. Estoy viendo si es que hay, el que quiera ¿Alguna? hacer algún comentario, lo puede hacer directamente en el, por lo menos acá en el chat, no me parece que nadie. Aquí hay alguien. Hola, Mónica. Ahora, Eh, Mónica, un poquito más fuerte, porque Hola, Carmen Paola Marisol. Hola. sí. Respecto ¿cómo se llama? Al dictamen anterior que tocaste, Carmen Paz, en que decía que los anteproyectos eran los que, ¿cómo se llama? Entregaban normas y derecho de propiedad Entregaban sobre esas derecho. normas al Eso Tribunal Constitucional. no se puede entender mal que son los anteproyectos y no los permisos de edificación. El que Tribunal son, o Constitucional, sea, el tribunal, que claro, sean el Tribunal solo los permisos de edificación sean solo a través de anteproyectos los que adquieren la normativa y no solo o sea, no el permiso de edificación por separado, o sea, si yo tengo un permiso de edificación sin anteproyecto,
pudiera que no tuviera este derecho adquirido. No, más bien la interpretación, Mónica, del Tribunal Constitucional tiene que ver con que desde el anteproyecto hacia adelante, anteproyecto y permiso, a mí me están entregando un derecho a partir de las normas a construir sobre un predio. Acá la contraposición la hace el Tribunal Constitucional versus el CIP, que en realidad solamente me informa de la normativa aplicable, pero no me da derecho. Es decir, que yo no tengo derecho sobre las normas hasta que yo cuento con alguna autorización de la municipalidad a construir de acuerdo a esas normas, lo que ocurriría desde el momento del anteproyecto, pero con mayor razón, el permiso que da aún mayor certeza. En realidad, Mónica, lo que es interesante de este caso, no hay que mirarlo como restrictivo al anteproyecto, sino que hasta la fecha siempre se había hablado en el Tribunal Constitucional desde el permiso de edificación y ahora el Tribunal Constitucional reconoce el anteproyecto también como entregándome derecho adquirido para construir de acuerdo a las normas existentes al momento del anteproyecto. Es una interpretación más amplia la que da ahora el tribunal, pero es en positivo, no hay que no Ya, sentirse así. perfecto. Gracias. Carmen Paz, Marisol. Hola Felipe. Hola, Hola, ¿qué Felipe. tal? Perdón que estoy sin cámara porque estoy con poca señal. Oye, pregunta sobre el tema del ingreso a la CIA, los proyectos de loteo, parcelaciones. ¿Dónde se puede encontrar? ¿Cuáles son las condiciones para que un proyecto entre al CIA? ¿O Eso dónde se están encuentra eso? en la Ley General de Base del Medio Ambiente, artículo 3 y en el artículo 10 del reglamento, que es el DS 40 de Medio Ambiente. Te lo puedo mandar después, Felipe, por mail. Ya, Y ahí en el artículo 10 está todo el listado de los distintos proyectos que pueden ser susceptibles de generar impacto al medio ambiente y que por lo tanto tienen que ingresar al sistema, ya sea a través de una DIA, de una declaración o de un estudio, ¿ya? Ahí está la letra G, que son proyectos de desarrollo urbano, y luego está la letra H, que describe una serie de características mediante las cuales tenemos que entender que un proyecto puede generar impacto al medio ambiente. En el caso de un proyecto inmobiliario, hay varios de estas características: que tenga más de 300 viviendas, o, ojo que es una o que tenga su propio sistema de agua potable o agua servida, este conjunto de viviendas, o que incorpora vías troncales o expresas como bien nacional de uso público, o que necesita su propio sistema de tratamiento de agua servida y de recolección y tratamiento de agua servida. Entonces, estos proyectos en el área rural, si bien en este caso, por ejemplo, eran 40 y tantas parcelas, ya no son tantas viviendas. Sin embargo, por tener, hay más de 7 hectáreas, esa es la otra característica, que sea en un terreno de más de 7 hectáreas. Cumple con esas características: ser más de 7 hectáreas, requiere su sistema de Equipamiento. tratamiento de agua y recolección de agua servida, entonces tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Te voy a mandar entonces las letras, Felipe, para que las tengas a mano, pero está DS 40 Medio Ambiente y la ley 19.300 de Ley de Base del Medio Ambiente, en donde están estos listados. Felipe, ya, una perfecto. sola acotación al respecto también. Recordar que ahora cada vez está siendo mucho más quisquilloso, llamémoslo así, la Superintendencia de Medio Ambiente, la CRM de Medio Ambiente, etcétera, respecto de la fragmentación, ¿ya? Entendiéndose, Mm, porque antiguamente uno dice, ah, son dos lotes distintos, 300 aquí, 300 allá, ningún problema. Incluso cambio de propietario, ningún problema. Hoy día eso ya se está viendo como una fragmentación, Sí. ¿ya? Entonces hay que tener cuidado ahí el tema de que cumplo, voy a cumplir si es que hago 299 o 300 y después al Dividido, lado lo claro. divido, ojo que está, y eso incluso está por el mismo Serviu, se está generando harta eh, Exigencia. precedentes y exigencias de que es una fragmentación y mm, por lo tanto sí requiere evaluación ambiental. De hecho, esa norma que indica Marisol, que está en el artículo 11 de la ley, hoy se considera dentro del listado de delitos económicos y ambientales, así que incluso puede llegar a tener penas penales, digamos, ya sanciones penales. mm. Además, a mí me ha pasado últimamente que me han pedido respecto de terrenos que tienen menos de 7 hectáreas
que haga una declaración, el propietario, una declaración jurada de que no tiene ninguna relación societaria ni familiar de ninguna naturaleza con ninguno de los predios aledaños a ese terreno, para impedir entonces justamente la figura que dice Marisol, que yo le venda a mi primo, entonces pues, en el fondo al final es un mismo proyecto, pero que estamos medio relacionados a través de una sociedad o algo por el estilo. Entonces están siendo súper exigentes con ese punto, tal como dice Marisol. Eso. Ya, perfecto. Eugenio, Muchas Eugenio, gracias. Eugenio está preguntando lo similar a lo de Felipe. Vamos a mandárselos por correo, mejor por agua normativo, Ya, eh, porque también pide ese listado. ya. Y hay otra pregunta sobre, dame un segundo, sobre el dictamen de los permisos en las subdivisiones rurales acogidas al 55 para la vivienda del propietario, que me podrían pedir para yo demostrar, ¿qué me podrían pedir para yo demostrar que la vivienda no va a cambiar el destino? Por el Súper. tema de no generar núcleos urbanos al margen de la planificación. ¿Es Es algo que es, exigible a las características del proyecto de subdivisión o del propietario que quiere construir su vivienda? es que eso es súper complicado, porque en el fondo acá en este dictamen, y por eso es súper interesante la pregunta, porque en este dictamen le están entregando una obligación al director de obras que yo no veo mucho cómo la va a poder cumplir, porque tal como pregunta Eugenio, era, me parece, ¿no? No, aquí. ¿Cómo, yo qué voy a tener que decir? Voy a tener que decir, mire, yo voy a tener acá un invernadero y voy a tener verdura. ¿Cómo el director de obras se asegura de que este permiso de edificación que se está solicitando, lo que dice lo que le dice el dictamen de la Contraloría es que tiene que asegurarse de que responda a un proyecto que no está desvirtuando el 3516 en términos de cambiar el destino agrícola, ganadero, forestal? Entonces el director de obra va a tener que decir, a ver, ¿de dónde viene este proyecto? Es una subdivisión. Va a tener que revisar a lo mejor si hay algún reglamento ahí que habla de que lo que se van a construir ahí, que se van a construir vivienda o segunda vivienda, por eso mucho ojo con los reglamentos de estos proyectos, que es lo que se pone ahí es clave. Pero la verdad es que yo no veo muy fácil cómo el director de obras da cumplimiento a esta exigencia que le hace la Contraloría. Porque ¿cómo va a asegurarse qué es lo que se va a hacer ahí a futuro? Entonces, va a tener que ver el origen de la subdivisión, cosa para lo cual la verdad que la ley general y la ordenanza nunca le ha entregado atribuciones claras respecto de cómo tendría que hacer esta verificación. Entonces, justamente eso es lo complicado que tiene este dictamen. Sin perjuicio de Sí. ello, hay un proyecto de ley que se va a presentar, que está supuestamente listo para presentarse, que justamente va en la línea de tratar de resolver a futuro el tema del 3516 y poner algunos requisitos para los directores de obra en términos de cuándo y cómo dar los permisos de construcción de la vivienda al propietario, y son, parece, normas muy exigentes. Para allá va la cosa. Concuerdo que, claro, que reitera, o sea, sería un poco el criterio de la DOM. Sí, yo creo que tal vez va a ser un poco el criterio de la DOM, pero al menos quizás uno podría respaldar simplemente la presentación de proyectos con una declaración del propietario, digamos, para efectos de señalarlo. O sea, como quizás hasta si se va a lo más sencillo, es declárelo. Claro. Hubo hubo un intento de modificación en la ordenanza general, si se recuerdan, cuando empezó todo esto, hace como más de un año, y el Ministerio de Vivienda había empezado como a colocar como situaciones como deberá acreditar la actividad agrícola de la Claro. persona, o sea, Contratos, contratos y actividades agrícolas. Yo creo que, bueno, eso por lo menos por suerte no salió, no salió como modificación a la ordenanza, pero la municipalidad podría empezar a ser creativa y yo al menos, siendo como proactiva, establecería simplemente una declaración. ujú. Continuemos para poder cerrar el tiempo comprometido. Vamos a pasar, quiero pasar bien rápido y les digo por respecto a nuestra intervención en el proyecto de ley del boletín, colocámoslo 15.534-14, que es el denominado proyecto Fuenzalía, porque fue ingresado como primera instancia, como moción parlamentaria por el diputado Fuenzalía. Sin embargo, se ha generado algunos cambios. Yo la verdad es que lo que rescato mucho del proyecto inicial es la iniciativa, llamémoslo así, para poder agilizar los permisos de edificación en estas circunstancias en que nos encontramos obviamente con uno de los peores escenarios prácticamente en las últimas décadas sobre permisos no otorgados, no presentados y con grandes demoras.
Primero, un diagnóstico súper breve, porque esto, a ver, sin el ánimo de echarle la culpa a alguien o a defender a alguien, sí creemos que hay una responsabilidad de todos, ¿ya? Muchas veces se recae y todos sabemos que como el gran cuello de botella está en las direcciones de obras y por lo tanto se les echa la culpa a los directores de obras. Yo soy bien responsable en decir de que ahí es donde se evidencia el problema, pero los problemas los estamos teniendo en en distintas instancias, como los IMIB, como en la sanitaria, como nosotros también, y siendo responsables como arquitectos, estamos presentando los proyectos. Se devela en las direcciones de obra y por lo tanto lo que buscamos igual en este proyecto de ley es como ir subsanando esas instancias, principalmente con un principio que tiene que ver con la corresponsabilidad por el bien común, pero con la responsabilidad del profesional en aquellas cosas que no tienen que ver directamente con el bien común, sino que con la seguridad o la implementación o el diseño y la arquitectura de un edificio. Entonces son esos dos marcos. Y el tercer principio general que nosotros recalcamos, digamos, en el proyecto de ley, se lo hicimos ver a los senadores en la instancia de presentación, es que, que sea nuestra ley general de ritmo de construcción como especie de esta carta magna de que dirija los procedimientos en cuanto a obtener los permisos y recepciones. Y yo creo que estamos bien como muchas de las cosas que nos pasa hoy día es que empiezan a generarse estos decretos paralelos que inciden en la obtención de los permisos y que la verdad es que lo único que han hecho es entorpecer al final la revisión ¿cómo se llama? El desarrollo de los proyectos. Voy a ir bien rápido. Dentro de esto hay una modificación respecto al artículo 12 de la Ley General y el 118 respecto a las reclamaciones. En nuestra opinión, yo creo que esa indicación o ese cambio a la ley, si bien tiene como, ojalá, o tiene como una buena intención, que es que la Ceremi se demore mucho menos, ¿ya? La verdad es que ni siquiera está cumpliendo hoy día los tiempos que por ley ya se establecen. Entonces, acá se le estaba estableciendo prácticamente un plazo de 15 días para una revisión que la verdad es que no se iba a cumplir, incluyendo las actas de observaciones. Creemos que no es un sistema que va a funcionar y que podría incluso muchas veces aumentar los plazos para que las municipalidades observen y manden y les digan ustedes vayan a la Ceremi y que la Ceremi resuelva. Por lo tanto, creemos que la forma de resolverlo esto no es a través de actos de reclamación, sino que actos de consultas expeditas y transparentes en vez de un sistema de reclamación. La otra modificación que introduce el decreto es el artículo 67 sobre la modificación de deslinde. En ese aspecto creemos que es mejor no tratar este tema en la ley, no es necesario incluso tratarlo en la ley, porque además lo que hace es restringirlo, o sea, es impedir que se puedan generar modificaciones del INDEX que puedan impactar en bienes nacionales de uso público, cuando que muchas veces sucede eso, y por lo tanto coarta la facultad de la municipalidad incluso para poder subsanar temas de modificación del INDEX que tiene también los predios con los bienes nacionales de uso público. Eso fue lo que viene a introducir principalmente para que no saltarse la afectación de utilidad pública, pero la verdad es que eso no se produce. O sea, en la práctica son efectivamente principalmente para rectificar y modificar las deslindes, no para no querer, porque yo no puedo con una modificación de deslinde cambiar el plan regulador. Entonces, la verdad es que no se entiende mucho el propósito de la indicación que quiere presentar el Ejecutivo para resguardar los bienes nacionales de uso público. Así que nuestra opinión es que esa materia no se toque en este proyecto de ley. Estamos de acuerdo en que la propuesta del proyecto de ley incorpore tres categorías de tipo de expedientes a revisar, llamémoslo así, entre comillas, que son tres categorías en donde una primera categoría son permisos y recepciones que sí hay revisión de normas urbanísticas, o sea, de que el director de obra, además de la responsabilidad que tienen los profesionales, arquitectos, revisores dependientes del proyecto, sí el director de obra supervisa que se cumplieron o que se están cumpliendo con las normas urbanísticas. ¿Ya? Estamos hablando de proyectos que realmente van a impactar en la imagen urbana o pueden impactar también en la convivencia con los vecinos. Hay una segunda categoría de permisos que nosotros hemos señalado de que si bien se las aplican normas urbanísticas, no requiere revisión por parte de los directores de obra, ¿ya? O sea, proyectos de menor envergadura o cambios de destino o habilitaciones que sí pueden cambiar las normas urbanísticas. Por ejemplo, el destino puede cambiar la carga de ocupación
de una superficie, puede cambiar ciertas constructibilidades, si al interior le meto superficies útiles, hoy día, ¿cómo se llama? Que antes eran consideradas como constructibilidad cero. Entonces, hay ciertos permisos que sí requieren y que modifican normas urbanísticas, pero que hemos señalado que no sea necesario que lo revisen los directores de obra, ¿ya? Que esa pasen simplemente por un permiso de responsabilidad exclusiva de los profesionales que intervienen, en este caso arquitectos o revisión de medios. Y por último, una tercera categoría que existe hoy día en la ley, que son los avisos, o sea, proyectos que no requieren permiso. ¿Por qué? Porque son proyectos que en definitiva no van a ser permanentes en el tiempo, como por ejemplo la instalación de faena, o las mismas demoliciones. O sea, las demoliciones, salvo, con excepción, que son aquellas declaradas en mi modelo de conservación histórica o zonas típicas, las demoliciones puede ser un aviso en que se incluya los antecedentes que corresponden, pero no necesariamente contar con el permiso para recién empezar a demoler. Esas tres categorías son las que se incluyen en esta modificación en el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. De- bueno, lo mismo dice Rodrigo, como las salas de venta, etcétera, son temas de... después se incorpora también, y esto es bien, bien importante, que nosotros fuimos partícipes incluso de esta, o sea, de esta nueva indicación que se quiere incluir al artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, es que no se incluya por ley en nuestros cuerpos legales aquellas frases que hacen, eh, que les mueve el piso, le mueven el piso de alguna manera a los directores de obra. ¿Qué significa? Frases como esta: además de aquellas materias que otras leyes explícitamente encomiendan su revisión al director de obra. Esto tiene que ver mucho con lo que le dije recién. Si hay alguna materia que debe haber el director de obras, bueno, que sea la Ley General de Urbanismo y Construcción la que establezca entonces qué materias puede o no puede revisar el director de obra. Pero cuando empezamos a abrirle la cancha a otras leyes, ¿ya? Que yo entiendo, no soy abogada, pero claramente sé que tienen facultades el Congreso para poder, esto tiene que ver más con el orden. O sea, que esa nueva ley modifique la Ley General de Urbanismo y Construcción e incorpore esas materias. De lo Claro. contrario, se genera un desorden legislativo y una incerteza jurídica en la aplicación de las normas. Entonces, lo que le estamos reiterando, evite esas frases abriéndole la cancha a que otras leyes reglamenten establecen situaciones legales respecto de la revisión en materia de permisos. Después, otro aspecto que incorpora una antes, sí, otra materia que esto es muy relevante, eh, son frases que, 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 que el, que nosotros pedimos es necesario precisar. Acá el proyecto de ley habla de que el director de obras puede rechazar en términos generales los motivos, o se dice que en términos generales los motivos o causas de su no otorgamiento. Nosotros le decimos, no, no nos sirve que sean en términos generales, ¿ya? Nos sirve que sean en términos precisos, porque de lo contrario empezamos con la incerteza jurídica y ir a la Seremi, porque el director de obras puso, no se cumple con el distanciamiento. Bueno, yo creo que a muchos arquitectos le ha pasado. Y al final, más que no se cumple con el distanciamiento, es que no se acotó la distancia establecida en una de las fachadas, cuando la ley te dice que tú tienes que incluso indicar las distancias más desfavorables. Pero basta con que la municipalidad diga, mira, usted no cumplió la norma porque no la acotó. Entonces, ya para nosotros, esos son aspectos generales que de alguna manera meten ruido y hacen que terminemos en la Ceremi. En esta otra materia que se había incluido en el proyecto de ley era que, además de las normas urbanísticas, se revisaran mitigaciones, adaptación al cambio climático, eficiencia energética y la integración social, además de aquellas materias que otras leyes explícitamente encomiendan su revisión al director de obra. Nuevamente, términos generales y además otras materias que son absolutamente hoy día poco claras. Lo que le pedimos al Ejecutivo, digamos, y le informamos también a los senadores, es que no confundan que las normas urbanísticas son para efectos de dos procesos distintos, ¿ya? Uno, son normas urbanísticas para efectos de la revisión de los proyectos, y otra, que eso está en el artículo 116,
Y otra distinta son las normas urbanísticas para efectos de los planes reguladores, ¿ya? Lo que nosotros le estamos diciendo al Ejecutivo y a los senadores, para efectos de los permisos de edificación, revise estas normas urbanísticas, 17. Si quiere meter una o dos o eliminar alguna, pero estas son 17. Si quiere formular planes reguladores con más normas urbanísticas, ¿ya? Bueno, será materia de otra ley que evalúe qué normas urbanísticas faltan en la formulación de los planes regulares, pero no confunda las materias. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo con estas indicaciones? Por lo tanto, lo que nosotros le estamos diciendo, mantengamos las normas urbanísticas tal cual están, digamos que son esta norma de 17 normas urbanísticas, y que se recomiende que cualquier otra materia para la formulación de los planes regulares se trate en un proyecto de ley sobre planificación urbana. Y por último, eh, acá se incluyó en este proyecto de ley eh, que las resoluciones que emanen las secretarías regionales ministeriales se resuelvan mediante procedimientos ante la Corte de Apelaciones respectivas. Yo no sé, aquí Carmen Paz, yo lo levanté simplemente como yo la práctica no soy experta en términos de cuáles son todas estas instancias de reclamación, pero yo entiendo acá que lo que se trató fue delimitar otras instancias de reclamación, pero eso significaría que la única forma de reclamar entonces después ante las resoluciones de la CEREMI sería ante la Corte y no podría reclamar por reclamaciones administrativas como recurso de reposición o de ilegalidad o superior jerárquico, lo cual me parece que sería, no sería bueno al final contar con solamente una vía de reclamación ante las resoluciones que emanan en las secretarías ministeriales. Yo creo que este tema, discutiéndolo también con otros gremios, es algo que lo más seguro es que no se avance porque hay varias repercusiones. Por último, señalamos que en materia de las recepciones tiene que haber concordancia entre estas tres categorías de permiso, llamémoslo así, de los que requieren revisión, permisos que no requieren revisión y los avisos con sus respectivas recepciones. Que haya concordancia en las mismas circunstancias. Permisos que requieren, recepciones que requieren revisión, recepciones que no requieren recepción y simplemente avisos de términos de obra. O de retiro, digamos, de obras, por ejemplo, como salas de ventas, etc. Y creo que, y por último, y para mí esto es una de las cosas más importantes, yo sé que acá mis amigos del Ministerio de Transporte no me quieren mucho, es que hemos insistido como Asociación de Oficinas de Arquitectos en que se modifique el artículo 172 de la Ley General de Urbanismo y Construcción en materia de que no se exija el IMIP para la obtención de los permisos de edificación, ¿ya? Se lo hemos dicho al Ministerio de Vivienda, se lo hemos dicho a las jefaturas del Ministerio de Transporte y se lo reiteramos también al Senado, digamos, en que aplaudimos mucho esta situación en que se modifique el 172 para que no sea obligatorio contar con la aprobación del IMIP al momento del permiso de edificación, sino que se otorgue previo al inicio de obras y que se declare incluso antes de la recepción. Pero que no sea una verdadera negociación que hoy día se está teniendo con las municipalidades contra la espada y la pared, porque si es que no tengo el IMIP aprobado, no me van a otorgar el permiso de edificación. Eh, Muchas personas han dicho, no, pero eso lo puedo empezar a solicitar antes, claro, pero llega, todo tiene su límite respecto de los plazos. Hoy día, ¿se acuerdan de una encuesta que también yo les pedí hace tiempo atrás respecto de si están cumpliendo los plazos no se están cumpliendo y cada vez hay más prórrogas y prórrogas y no se aplica tampoco el silencio positivo porque ya claramente el silencio positivo es un procedimiento arreglado y por lo tanto es peor que como partir de nuevo, o sea, tengo que solicitar el silencio positivo y por lo tanto es pedirle a la misma persona que no me responde que inicie un procedimiento. Entonces, estamos insistiendo fuertemente para agilizar los permisos, que el IMIP no sea una condición para el otorgamiento del permiso. Algunos temen a que el problema se traslade más a futuro y acá yo creo que tiene que ver con la responsabilidad respecto también al mandante, ya nosotros como arquitectos, para obviamente no dejar la aprobación del IMIP a una semana antes de la recepción. O sea, claramente acá hay temas de, de ¿cómo se llama? De un cronograma. Yo, por ejemplo, todo el mundo sabe que
si yo no tengo la declaración de impacto ambiental, no puedo ingresar obras, no puedo iniciar obras. Y por lo tanto, se inician los procedimientos de evaluación ambiental antes, porque sé que no puedo iniciar las obras. Entonces, acá hay una responsabilidad, obviamente, en este sentido, de que si se libera desde el punto de vista del permiso, bueno, tengo que hacerlo, lo tengo que hacer con su debida anticipación, pero no estoy contra la espada y la pared, podría tener reclamaciones ante las exigencias que están solicitando las direcciones de obra. Y por último, complementario al anterior, que esto es algo que siempre han levantado los directores de obras, que por qué ellos revisan todo lo que tienen que revisar, excusándose en la aplicación del artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y por lo tanto, para hacerlas coherentes con la ley general, se está modificando. Sin embargo, nosotros hemos propuesto de que si se modifica, no se modifique en sentidos amplios, sino que muy acotados a, a que solamente debe revisar las normas urbanísticas conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. O sea, remitirla nuevamente a la ley y no colocar frases como revisar aspectos urbanísticos, contenido de los instrumentos de planificación territorial, las posiciones que en materia de urbanismo y construcción dispongan otras leyes especiales. Un proyecto, cuando se establecen disposiciones como esta, al final estoy borrando con el codo lo que estoy escribiendo, porque ahí los directores de obras ya saltan al tiro inmediatamente y decir, bueno, pero es que pueden haber otras disposiciones y por lo tanto la disposición que establece el Ministerio de Transporte, que es otra ley, sí la tengo que revisar. La disposición que dispone la ley sí la tengo que revisar. Entonces al final caemos nuevamente en un hoyo negro respecto de cuáles son aquellos aspectos que sí revisan o no. Entonces estamos solicitando que eliminar todas aquellas materias, sino que quede explícitamente respecto a normas urbanísticas conforme a lo que señala la ley general, el artículo 106 de la ley general. Y entiendo que ahí están, esas son todas las indicaciones que, insisto, estamos nosotros tratando de fuertemente durante todo este proceso de febrero y marzo, que se incorporen con los cambios que hemos expuesto hoy día. Diego dice, me pasa mucho en procesos de revisión de IMIP y también de estudios ambientales que las DOM participan exigiendo aspectos que deben ser revisados en procedimientos de permiso de edificación. Así es. Marisol, sigo con esto Dale. súper breve porque esto más bien casi es a modo de noticia, es decir, supimos en días pasados de que ya se ingresó a tramitación al Senado esta ley, que a diferencia de que lo que nos mostraba Marisol, este es el boletín por si lo quieren consultar, a diferencia de que lo que nos mostraba Marisol, en que estamos hablando de un proyecto de ley que ya está en segundo trámite, que está referido específicamente a los permisos de edificación vinculados a las direcciones de obras municipales, acá estamos hablando de una ley marco que aplica a procedimientos de la administración en términos generales. Es decir, acá no estamos hablando solamente de direcciones de obras, sino que estamos hablando de todo lo que son el universo de los permisos sectoriales para la aprobación de distintos tipos de proyectos. ¿Ya? Entonces, una ley, digamos que estaría al nivel más o menos de la 19.880, podríamos compararlo como eso, ¿ya? Entonces, vamos a ver a quién aplica, para qué sirve, etcétera. Digamos, lo armamos con estas preguntas, pero lo vamos a ver súper brevemente, nada más que para que ustedes tengan una idea general de más o menos cómo está orientado este proyecto, ¿ya? Y sepan más o menos cómo está pensado hacia futuro. Bueno, esto, como les dije, aplica a los órganos de la administración con competencia para habilitar proyectos en actividades o sectores regulados, es general. Entonces, esta ley, y por eso se dice que es una ley marco, porque la idea es que va a establecer sistemas de estandarización, va a través de un servicio, vamos a ver, a coordinar y velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos en distintas reparticiones y órganos de la administración, y no aplica de manera excepcional a la Contraloría, a las fuerzas de orden y seguridad pública, al Banco Central y a empresas públicas creadas por ley, sin perjuicio de que pueden adoptarlo voluntariamente. Ya la idea es que acá se van a establecer ciertos principios y procedimientos que la idea es que cualquiera los va a poder después adaptar. ¿Cuáles son los principios que la inspiran? Bueno, el de estandarización, por eso que la idea es estandarizar todos los procedimientos de la administración, que tengan características o den autorizaciones similares. Principios de facilitación, de previsibilidad, de proporcionalidad y de simplificación administrativa. Estos son los principios que se establecen en esta ley.
Y acá esto está sacado de la presentación que hizo el propio gobierno cuando se presentó este proyecto. La idea es que se va a crear esta instancia que se le llama SUPER, ya, que es el Servicio de Información Unificado de Permisos Sectoriales, que lo podríamos asimilar al SEA, es decir, es similar a una ventanilla única de tramitación sectorial. ¿Qué diferencia tiene? Acá en este súper se van a poder tramitar a futuro todos los permisos de la administración. Con la diferencia es que lo van a seguir entregando los respectivos permisos cada una de esas autoridades. No es como el caso del SEA que lo entrega a Medio Ambiente y actúa como ventanilla única, agrupando y recibiendo las observaciones de todos los organismos que participan en el proceso. Acá no. Se utiliza una plataforma común, pero cada institución sigue entregando su permiso, ¿ya? Entonces va a ser un sistema electrónico de información y gestión de autorizaciones sectoriales y va a ser progresivamente la única fuente de información para saber qué requisitos tengo que cumplir para obtener mi permiso y para presentación de una solicitud de autorización sectorial ante la autoridad que corresponda, ¿ya? Ahí también se va a poder llevar una trazabilidad similar a la que tiene el SEA de en qué etapa está, qué corresponde, si procede o no el silencio administrativo positivo o negativo, etcétera, ¿ya? Em, entonces se van a concentrar en esta plataforma expedientes digitales de acceso permanente a la información. ¿Qué funciones cumple el Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial? Este sistema va a tener por objeto principalmente el mejorar progresivamente la calidad de la regulación sectorial, con una visión general que propicie el desarrollo productivo sostenible y facilite la inversión. Entonces, este servicio de alguna manera es algo que hoy no existe y que va a estar, ha llegado de alguna manera al Ministerio de Economía y que la idea va a ser en que va a estar, además va a existir una mesa técnica integrada por los subsecretarios de los distintos ministerios, en los cuales se va a tener que hacer una evaluación permanente de cómo están funcionando los procedimientos, de si hay algunas reparticiones que no están cumpliendo los plazos, si hay procedimientos que son excesivamente engorrosos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la idea es ir hacia una mejora continua de lo que es el sistema de permiso en la administración a través de este servicio que hoy no existe algo así, no existe algo que supervigile los procedimientos, porque la labor que hace la Contraloría es velar por la legalidad de los actos de la administración, pero aplicando los procedimientos existentes, ¿ya? Pero esto la idea es que va a tratar de ir velando para que esos procedimientos vayan mejorando. Em, y el artículo 7º de la ley establece distintos tipos de autorizaciones y va a haber, una vez aprobada esta ley, un plazo para que las distintas reparticiones indiquen a qué categoría corresponde su permiso. En el caso, por ejemplo, de las municipalidades van a tener que indicar a cuál corresponde y tenemos autorizaciones de administración o disposición, que son más o menos concesiones, autorizaciones de localización, dentro de las cuales podrían estar entonces los permisos de edificación y también los permisos para monumentos nacionales, áreas protegidas, etcétera. Autorización de proyecto, que corresponde al acto administrativo que aprueba el diseño o programa de un proyecto, ya no es su localización. De funcionamiento, autorización de profesional o servicio y otras autorizaciones. Entonces, luego va a haber que calificar y esto va a ser bien importante porque dependiendo del tipo de permiso, es si voy a poder aplicar ciertos sistemas especiales, ¿ya? Por ejemplo, lo que son las técnicas habilitantes alternativas, que ya habló Marisol en la propuesta que está en el Congreso, se habla de este tipo de técnicas para los permisos más simples que se podrían resolver a través de aviso. Bueno, acá habría una serie de procedimientos que se podrían resolver a través de declaraciones juradas, autorizaciones de funcionamiento especiales o simplemente avisos en que o una declaración jurada en que yo digo voy a cumplir la normativa, o bien un aviso de que voy a dar el inicio de una respectiva autoridad, o sea, actividad. Y eso va a depender del tipo de autorización de acuerdo a la clasificación que esté en el artículo 7º. No todos van a poder utilizar estas técnicas habilitantes alternativas. Otra cosa que se establece son ciertos procedimientos generales, como procedimientos supletorios o alternativos en el caso que no existan, plazos supletorios también en el caso en el que no existan, y se establece un examen de admisibilidad formal que para todo procedimiento que considere más de 20 días va a tener que haber un examen de admisibilidad. No sabemos si este examen de admisibilidad se le va a sumar, por ejemplo, al caso del permiso de edificación que no lo considera, ¿ya?
No hay un examen de admisibilidad formal. Y luego ciertos plazos, ya solicitudes de administración o disposición 120 días para el procedimiento completo, de localización 50 días. Nuestro permiso de edificación tiene 30 o 15 días según si es con permiso, y en este caso el plazo máximo podría ser de 50 días. 60 días para profesional o servicios, 50 días autorización de proyectos, estos son diseño de proyectos, 25 días autorización de funcionamiento y 60 días tratándose de otras autorizaciones, ¿ya? Para ciertos proyectos especiales o prioritarios, se van a poder solicitar plazos especiales que se reducen a la mitad, ¿ya? Y en ese caso, cada repartición va a tener que indicar los procedimientos y qué tipo de proyectos se van a poder declarar como prioritarios. Y acá cada organismo, como dice, va a tener que estar a cargo de establecer esos proyectos prioritarios. Y otra cosa que es bien interesante y para lo cual se modifican desde ya muchos cuerpos legales, es que los órganos sectoriales, es decir, los distintos servicios dentro del marco de su disponibilidad presupuestaria, van a poder encomendar temporalmente a profesionales o entidades de derecho privado, o sea, a personas naturales o a personas jurídicas, idóneas ciertas acciones puntuales de apoyo para la tramitación de una autoría sectorial o para una determinada revisión. De esta manera, entonces, por ejemplo, el Serviu, la CONAF o distintas entidades podrían contar legalmente con la autorización para hacer estas contrataciones de profesionales o personas jurídicas externas de apoyo a su actividad. Y lo otro es que también se crea en el artículo 30 en que los órganos sectoriales o los ministerios podrán reconocer a profesionales y entidades de derecho privado técnicamente idóneas para que informen o certifiquen el cumplimiento de una o más condiciones o requisitos técnicos por la normativa sectorial aplicable. ¿Qué diferencia tiene con lo anterior? Acá esto es similar a un revisor de cálculo estructural o a un revisor independiente. Es decir, acá en lo del artículo 30, en estos registros es el titular el que puede contratar el apoyo de un profesional o empresa para que faciliten la tramitación y la aprobación del respectivo permiso. En cambio, en el artículo 29 corresponde más bien a la posibilidad de ampliar a través de contrataciones de los mismos servicios sus plantas, digamos, para poder facilitar las aprobaciones. Y finalmente entonces se hacen una modificación a 37 distintos cuerpos legales, muchos de ellos van en la línea, por ejemplo, de poder hacer estas contrataciones, de poder contar en sus presupuestos con la posibilidad de hacer estas contrataciones o modificaciones en procedimientos en donde no existen plazos, etcétera. Se reconoce la posibilidad de definir reglamentariamente los supuestos de hecho en que podrán implementar técnicas habilitantes alternativas, avisos, declaraciones juradas principalmente, y se incorpora modificación específica a procedimientos sectoriales regulados tendientes a su simplificación y estandarización. Entonces, eso es en materia de este proyecto. Evidentemente, esto es un barniz porque es un proyecto de 160 páginas, así que esto es un resumen ultra resumido, y además también teniendo en cuenta que es un proyecto que acaba de ser ingresado, por lo tanto le queda un camino que esperamos que sea fluido, pero que de todas maneras es una tramitación que será por lo menos un año, 2 años de tramitación en el Congreso, en el que vamos a estar súper encima como AOA justamente para poder ir haciendo las adecuaciones para que esto sea positivo y no complejice los permisos que tienen que ver justamente con el mundo de la construcción y el urbanismo, sino que al revés lo simplifiquen. Y eso básicamente. Así es. Bueno, acá tenemos un comentario de Diego, lo estamos considerando, Diego. Así que, como siempre, muchas gracias por todas tus opiniones, son muy valiosas. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta. Mm, Bueno, creo que estamos. Les vamos a mandar lo que nos habían pedido respecto del listado del tema de la evaluación ambiental, ¿ya? Y, y creo que eso sería. Nos Les estaremos viendo. agradecemos nuevamente, como siempre. Muchas gracias Gracias a a todos. ustedes. Muchas gracias, chao. La Chao, Sara. que estén Muchas muy gracias. bien. Chao, Marisol. Chao, Carlita. Gracias, adiós. Gracias. Chao, chao.